Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL The Made Series basados en el libro. Quería que ustedes dos probaran que dos chicas pueden estar juntas para siempre. Abracé a Todd desde el asiento trasero y lo besé en la mejilla. Me sentí agradecida por él. No podía creer que tuviera un amigo tan bueno. Le agradecí a mi mamá que me presentó a este hombre mal hablado al principio. Era como mi hermano mayor que jugó un papel importante en mi vida. Me dio otra oportunidad de arreglar mi amor, el amor que casi se había ido. Todd encendió la luz y se detuvo a un lado de la carretera. Lo miré con confusión. ¿Qué estás haciendo? Tú manejas, Jean. Llamaré un taxi para que me lleve a casa. ¿Por qué no vas con nosotras? Estás huyendo. Tengo que salir. Todavía no sé a dónde vamos. Bueno, piénsalo cuando estés manejando. Piensa dónde pueden vivir juntas. Y no me digas por qué podría decirle a tu mamá otra vez. Todd salió del coche y llamó a un taxi. Salí del auto y miré al chico guapo con lágrimas. No tenía ni idea cuándo nos volveríamos a encontrar. Aoi salió del auto y se puso mi camisa. Los dulces ojos me llamaron de regreso al auto con una sonrisa. Vamos. ¿A dónde vamos? Tengo un lugar para nosotras. Empecemos por ahí. Miré los dulces ojos interrogantes, pero tomé una decisión. Bueno, si a ti te parece bien, a mí me parece bien. Ahora estamos realmente juntas, como en los viejos tiempos, mi Jean. Le sonreí. Sí, como en los viejos tiempos, mi Aoi. El lugar más peligroso era el lugar más seguro. Aoi eligió volver al mismo lugar, la misma casa que alquilamos hace 13 años. Podría ser una coincidencia o se suponía que la casa estaba disponible justo el día que nos mudamos. Un inquilino se acaba de mudar hace un par de días. Aparqué el coche de Todd en una estación de autobuses. Después de parar en el condominio de Aoe por su importante documento, tomamos un autobús y llegamos a esta provincia. Todo se sentía igual. Vomité por culpa del autobús. El conductor era siempre el mismo mal conductor. Estuvimos ahí 2 semanas. Les dijimos a la maestra Salina Todd que estábamos bien, así que no tenían que preocuparse por nosotras. Pero mantuvimos los detalles para nosotras. La maestra Sally sabía que Aoi estaba conmigo y había volado de regreso para vivir con su esposo extranjero en su país. Le pedí a Creed que les contara a mis padres lo que había pasado y que no volvería a Macao. No quería saber cómo reaccionaron porque sabía que no estarían de acuerdo. No se opondrían a la relación, pero debían estar preocupados por mi seguridad. Pero estábamos en un pueblo muy remoto. No había lugar más tranquilo que este. Oh, otra persona que no podía olvidar era Jonathan. Supe de Todd que estaba muy triste, pero respetó mi decisión. Yo no era una persona débil. Podía manejar la verdad de que amaba a una mujer, no a un hombre. Tenía que seguir adelante. Me sentí culpable, pero todo lo que pude hacer fue pedirle a Todd y a Creed que hablaran con él. Eso fue todo lo que pude hacer. Todo estaba arreglado ahora, fue diferente a la primera vez que estuvimos ahí. Apenas pudimos hacer nada. Ahora ambas sabíamos lo que queríamos y lo que no queríamos. Yo tenía bastante dinero. Compré un aire acondicionado para la casa, un televisor nuevo, una computadora nueva y una cama nueva, una firme con acero. Aoe parecía estar obsesionada con la nueva cama de acero. Cuando la compramos, se subió a la cama. Trató de dormir en ella e incluso trató de montarla para escuchar el sonido. Era tan sexy, pero aterradora al mismo tiempo. Me asombraba tener un amante tan traviesa en la cama. 50 sombras de Aoe. Fui de compras, pero Aoe hizo algo aún más loco que eso. Le pidió al propietario que le vendiera la casa sin importar el precio. Me sorprendió saber que Aoe tenía tanto dinero. Ella también quería comprar un auto nuevo.
Entonces tendrás un auto para llevarme. Eres más rica que yo. Perdí un poco de confianza cuando supe que ella era tan rica. Gané dinero pero nunca lo usé. Te dije antes que compraré una casa contigo, ¿no te acuerdas? Puedo hacerlo hoy. ¿Qué tengo que hacer ahora que ya compraste la casa? Ahora estás ganando dinero, sé mi esposa.